Ahora vamos a ver hematoma epidural. Entonces, primero vemos definición, etiología, patofisiología y cuadro clínico, complicaciones, diagnóstico diferencial, diagnóstico y tratamiento. Entonces, primero OMA es masa y aimatos es sangre. O sea, vamos a tener una colección de sangre, en el espacio epidural. Ahora recordemos que el espacio epidural es el espacio que hay entre el cráneo y la dura madre. No tengo el cráneo, pero bueno. Entonces ponemos una vista lateral del sistema nervioso central. Aquí está lóbulo frontal, parietal, occipital, temporal, cerebelo, puente. Tenemos la primera capa de meninges, que es la pía. Aquí está la pía. La siguiente capa es la aracnoides. Y la siguiente capa es la dura madre. Así. Y la dura está adherida al cráneo. Así este cráneo. Y está adherida. Entonces, aquí vamos a tener sangre o una colección de sangre entre la dura, que es lo verde, y el cráneo, que es lo negro. Así. Aquí vamos a tener sangre. Ese es hematoma epidural. Ahora, ¿por qué se va a dar esto? Principalmente se va a dar porque tengamos ruptura de la arteria meningia media. La arteria meningia media es una rama de la arteria maxilar. Y esta arteria pasa específicamente en la parte más delgada del cráneo. Y esa región es el terión. El terión es más o menos la región de la sien, que es en donde se unen el hueso frontal con el hueso temporal con el hueso parietal. Entonces está este cráneo. Tenemos hueso frontal, hueso parietal, hueso occipital y hueso temporal. Entonces, en la unión, aquí hueso frontal, parietal, occipital, temporal, en la unión del hueso frontal con el parietal y el temporal, esa es la región del terión, y ahí pasa la arteria meningia media. Así, y da ramas. Pero importante, aquí está la arteria meningia media. Y aquí lo que pasa es el paciente va a tener un traumatismo, principalmente eso se va a dar por un traumatismo craneoencefálico en esta región. Entonces, si el paciente choca, como esta región del cráneo es la más delgada, es muy propenso a que la arteria se rompa, pues porque el cráneo está muy delgado. Entonces viene el golpe, viene el choque y se rompe la arteria meningia media, y el paciente empieza a sangrar. Entonces empezamos a tener sangre entre el cráneo y la dura madre. Esta arteria, o sea, va adentro de la cavidad craneal. Esa arteria va aquí. Así. Va entre la dura y el cráneo. Entonces está la arteria, está el cráneo, pero si está muy delgada la pared del cráneo, viene el golpe, se rompe el cráneo y el golpe también le impacta a la arteria. Entonces, está la arteria, está el cráneo. O sea, aquí hay representación nada más de por dónde cerca del cráneo pasa la arteria. Entonces, está la arteria, está el cráneo, esta es la región más suave. Entonces viene el golpe, se rompe el cráneo y el golpe también le pega a la arteria. Entonces se rompe la arteria y empieza a sangrar. Ahora, patofisiología vamos a tener sangre o acumulación de sangre entre la dura y el cráneo, pero ya no tenemos espacio en la cavidad craneal, solo cabe el encéfalo, ya no hay espacio para nada más. Y aquí se está acumulando y acumulando y acumulando la sangre. Entonces, el hematoma
empieza a comprimir estructuras. Y esto puede hacer que terminemos en la complicación más temida, pero más frecuente o bastante frecuente, que es la herniación. ¿Cómo se va a presentar el paciente? El paciente se presenta primero viene el golpe, entonces obviamente va a tener cefalea y va a perder la conciencia. Entonces viene el golpe, pierde la conciencia, luego retoma la conciencia y luego viene un intervalo y vuelve a perder la conciencia. Entonces, si graficamos, si esa es la línea del tiempo, viene el traumatismo craneoencefálico. El traumatismo craneoencefálico pierde la conciencia, pasa tiempo, puede ser como 2 minutos así, luego retoma la conciencia, gana la conciencia y luego en el transcurso de horas, por ejemplo, vuelve a perder la conciencia. Esto se llama un intervalo lúcido. El paciente va a tener un intervalo lúcido. Intervalo lúcido es ganancia o retoma de conciencia entre 2 intervalos de pérdida de la conciencia. Retoma de la conciencia entre 2 intervalos de pérdida de la conciencia. Eso es un intervalo lúcido. El paciente se presenta con el intervalo lúcido, con más que déficits focales. Rápidamente esto termina en una herniación. Rápidamente el paciente va a tener herniación y se va a presentar con datos de herniación, que es, por ejemplo, tengamos parálisis del par craneal 3, que es el paciente se va a presentar con pupila fija, pupilas fijas dilatadas. Bueno, del lado que esté involucrado. Si fue del lado izquierdo, pues del lado izquierdo. Si fue del lado derecho, pues del lado derecho. La pupila va a estar fija, dilatada. Podemos tener hemiparesis contralateral. Si la lesión fue del lado izquierdo, vamos a tener hemiparesis del lado derecho, por ejemplo. Y podemos tener luego hemiparesis ipsilateral, pero esto es bastante raro que se presente y ya lo vimos cuando vimos herniaciones. Entonces básicamente va a ser un paciente que viene con traumatismo craneoencefálico, el intervalo lúcido, y rápidamente viene la herniación, que se va a presentar con pupila fija, dilatada, y hemiparesis contralateral, principalmente. Ahora, ya en videos anteriores vimos porque tenemos hemiparesis contralateral, que lo vimos básicamente cuando estábamos viendo los tractos, la vía corticoespinal y así, y vimos daño por evento cerebrovascular. Aquí es lo mismo, solo que no es que tengamos ocluida una arteria, es que se rompe la arteria. Seguimos con diagnóstico diferencial. Diagnóstico diferencial principalmente va a ser el hematoma subdural, que es lo que vamos a ver en el siguiente video. Como esto se da en el contexto de traumatismo craneoencefálico, la concusión y la contusión son otros diagnósticos diferenciales, y la hemorragia subaracnoidea. Estos son diagnósticos diferenciales. El diagnóstico es a todo paciente que viene con traumatismo craneoencefálico. Hay que hacer una tomografía computarizada sin contraste, en donde en este caso lo que vamos a ver es la colección de sangre, principalmente en la región del terion, o sea, en la región frontotemporal, y el hematoma no cruza suturas, y se va a ver hiperdenso. Entonces vamos a poner un esquema. Está el sistema nervioso central. Vamos a hacer un corte transversal. No se ríe. Así. Y tenemos aquí los ventrículos laterales. Espero ubicarnos. Y tenemos aquí está el cráneo. Tenemos la pía. Luego está la aracnoides. Luego está la aracnoides y luego está la dura madre. Aquí. Pegada al cráneo. Y recordemos que tenemos suturas. Suturas es la unión de un hueso con el otro hueso. Entonces, por ejemplo, aquí viene el frontal, aquí hay una sutura.
aquí hay otra sutura, por ejemplo. Aquí hay otra sutura. Y ahí la dura está adherida con el cráneo, o sea, está adherida. Pero aquí es donde más está adherida. Entonces, si, digamos, la colección de sangre empieza aquí, empezamos a tener sangre, se empieza a acumular, empieza a comprimir, entonces la dura se empieza a venir para acá, hacia el lado del encéfalo, así. Aquí ya se ve más claro el hematoma, pero no cruza suturas, o sea, lo más que puede abarcar este hematoma es así. Puede abarcar mucho, digamos, empujando al encéfalo, pero no va a sobrepasar estos bordes, o sea, no se va a venir ni más para acá, ni más para acá, porque la dura está adherida a las suturas, y eso es importante. En la tomografía computarizada vamos a encontrar un hematoma que no cruza suturas, porque es con esto con lo que vamos a diferenciar un hematoma epidural del subdural, que lo vamos a ver en el siguiente video. Y esto se va a ver hiperdenso se va a ver blanco, porque tiene más densidad que el encéfalo. Y tratamiento es, si es chico el hematoma, no le vamos a hacer nada, pero generalmente sí es bastante grande, y hay que actuar rápido porque ya vimos que rápidamente termina en una herniación. Entonces, si es grande, y generalmente si es grande, tenemos que evacuarlo, hacer craneotomía y drenar el hematoma. Ahora, para esto hay que disminuir la presión intracraneal, porque la presión intracraneal va a estar aumentada porque está el hematoma que se está expandiendo y está comprimiendo el encéfalo, y eso es lo que nos va a dar la herniación. Entonces la presión intracraneal va a estar aumentada y queremos disminuirla antes de evacuarlo. Entonces lo que hacemos es, le vamos a decir al paciente que hiperventile. Esto va a hacer que disminuya la presión de dióxido de carbono, y la queremos disminuir hasta menos de 35, específicamente como entre 28 y 32 milímetros de mercurio. Porque en videos anteriores ya vimos que esto hace vasoconstricción y esto disminuye la presión intracraneal. También vamos a elevar la cabeza del paciente y a veces damos manitol, que es un diurético, que no lo vamos a utilizar por un diurético, sino porque tiene efecto de osmoles. O sea, están las arterias aquí, al paciente le ponemos manitol intravenoso, entonces aquí está el manitol, y el manitol jala agua. Ahora aquí en el hematoma tenemos hematoma, que pues es sangre y en parte está compuesta de líquido, y todo ese proceso va a hacer que tengamos edema. Entonces vamos a tener edema cerebral. Y como el manitol es un osmol, esto jala líquido, y entonces el líquido se viene para acá. Y esto disminuye la presión intracraneal, o sea, disminuye el líquido que está afuera de los vasos sanguíneos. Y así disminuye la presión. Entonces, hematoma epidural va a ser una colección o una masa de sangre en el espacio epidural que se encuentra entre el cráneo y la dura madre. Etiología es de ruptura de la arteria meningia media, que es rama de la arteria maxilar que pasa obviamente por debajo del cráneo, pero específicamente en la unión del hueso frontal con el parietal con el temporal. Ahí abajito está la arteria meningia media. Cuadro clínico es el paciente pierde la conciencia, va a tener un intervalo lúcido y rápidamente termina en herniación, que es básicamente se presenta con parálisis de la extremidad contralateral al lado de la lesión y con pupila fija, dilatada, ipsilateral y postura descerebrada, que eso es por la herniación. Diagnóstico diferencial es hematoma subdural, hemorragia subaracnoidea, concusión, contusión. Diagnóstico es con tomografía computarizada sin contraste, en donde vamos a encontrar una masa o un hematoma que no cruza suturas y está hiperdenso. De hecho, esto dicen que tiene forma de biconvexo, porque parece como si fueran dos lentes. Un lente así y otro lente así. Entonces son dos lentes biconvexos. Aquí está biconvexo y aquí está biconvexo. El hematoma no solo se expande para acá, sino que también para acá. Y esto nos da una apariencia como así. Biconvexo. Así. Entonces tiene forma de lentes biconvexos. Y tratamiento es, si es chico no hacemos nada, que generalmente nunca es chico, generalmente eso sí es una emergencia.
Y si es grande, hay que evacuarlo, hay que hacer craneotomía, pero primero disminuimos la presión intracraneal con elevar la cabeza, manitol, y que el paciente hiperventile hasta tener una presión de dióxido de carbono entre 28 y 32 milímetros de mercurio. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos, ingenieros.